Desde tiempos inmemoriales, una pregunta ha intrigado a los fieles y estudiosos de la Biblia. ¿Quién era Jesús antes de venir a la tierra? Esta cuestión no es solo un ejercicio intelectual, es una puerta hacia una comprensión más profunda de la identidad de Jesús y su propósito divino. Podría ser que su misión comenzó mucho antes de su nacimiento en Belén. Hoy exploraremos esta verdad fascinante y reveladora que promete impactar tu perspectiva espiritual. La Biblia nos da pistas sobre esta identidad previa. En el Evangelio de Juan encontramos una afirmación enigmática. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Pero, ¿qué significa ser el Verbo? ¿Es esta la clave para entender quién era Jesús antes de su encarnación? A medida que avancemos, desentrañaremos los secretos ocultos en estas palabras. No solo hablaremos de su nombre celestial, sino también de su papel en la creación y su conexión eterna con Dios Padre. Esta exploración nos llevará a un viaje que no solo revelará verdades históricas y bíblicas, sino que también transformará nuestra fe y comprensión personal. Imagina que esta verdad podría redefinir cómo te relacionas con Jesús. No es solo el Salvador que caminó entre nosotros, sino una figura eterna cuyo impacto trasciende el tiempo y el espacio. ¿Estás listo para descubrir esta revelación que puede cambiarlo todo? En este video, no solo responderemos a la pregunta sobre su identidad, sino que también exploraremos cómo esta revelación puede influir en tu vida diaria. Prepárate para sumergirte en un misterio divino que, una vez desvelado, te conectará con Jesús de una manera nueva y poderosa. La pregunta sobre quién era Jesús antes de venir a la tierra no es solo una curiosidad teológica. Es una cuestión que tiene implicaciones profundas para nuestra fe y nuestra comprensión del plan divino. Si comprendemos mejor su identidad previa, podemos apreciar más plenamente su misión y sacrificio en la tierra. Pero, ¿por qué es esto tan importante? Desde los primeros capítulos del Evangelio de Juan, se nos revela que Jesús no es simplemente una figura histórica, sino alguien eterno. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Qué rol desempeñaba Jesús antes de su encarnación? Para los creyentes, Jesús es el puente entre Dios y la humanidad. Pero antes de ser el Jesús que conocemos, ya desempeñaba un papel crucial como el Verbo. Esta palabra, que en griego es logos, no solo representa una idea filosófica, sino una realidad espiritual. El logos es el principio activo de Dios en la creación, la fuerza que sostiene el universo. Saber esto nos lleva a entender que Jesús no apareció de repente en Belén. Él es eterno, y su misión comenzó mucho antes de ese momento. Esta comprensión no es meramente teórica, tiene un impacto directo en nuestra vida diaria. Y Jesús es el mismo que estuvo presente en la creación. ¿Qué significa esto para nuestra relación con Él hoy? Significa que tenemos acceso a alguien que entiende tanto el inicio de todas las cosas como nuestro destino eterno. Al explorar esta verdad, comenzamos a conectar los puntos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Desde Génesis hasta los Evangelios, la figura del Verbo resuena como un eco divino que culmina en Jesús. Esta revelación no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos invita a profundizar en nuestra relación con Él. Ahora llegamos al corazón de nuestra exploración. ¿Quién era Jesús antes de venir a la tierra? La respuesta no solo es fascinante, sino que también tiene el poder de transformar nuestra fe y nuestra comprensión del propósito divino. La Biblia nos da una clave importante en el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Esta afirmación establece que Jesús no comenzó su existencia en Belén, sino que ya estaba presente desde la eternidad como el Logos, o Verbo. Pero, ¿qué significa esto realmente? El término logos proviene del griego y se traduce como palabra o razón. En la filosofía griega, representaba el principio que ordenaba el universo, pero en el contexto bíblico adquiere un significado mucho más profundo. Es la manifestación activa de Dios, su expresión creativa. Jesús, como el Verbo, no solo estaba presente en el acto de la creación, sino que fue el agente por medio del cual todo fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Este pasaje refuerza la idea de que Jesús desempeñó un papel activo en la creación.
Él no es un ser creado, sino el Creador mismo, en unidad con Dios Padre. Además de ser el Verbo, Jesús es identificado como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta es una pista poderosa de su identidad. No solo era el Creador, sino también el medio por el cual Dios se acerca a la humanidad. Antes de su encarnación, Jesús ya actuaba como un puente entre lo divino y lo terrenal. En el Antiguo Testamento encontramos referencias que algunos estudiosos creen que apuntan a Jesús antes de su encarnación. Por ejemplo, el ángel del Señor, que aparece en varias ocasiones, podría ser una manifestación preencarnada de Jesús, actuando como mensajero y representante divino. En Éxodo 3:2, el ángel del Señor se aparece a Moisés en la zarza ardiente y se identifica como el Dios de tus padres. Entonces, ¿qué papel desempeñaba Jesús en el cielo antes de venir a la tierra? Según Colosenses 1:16-17, Él es el sustentador de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto nos muestra que su existencia previa no era pasiva, sino activa y esencial para el funcionamiento del universo. Esta revelación no es solo un conocimiento interesante, es una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con Jesús. Saber que Él no solo fue el Salvador que caminó entre nosotros, sino también el Verbo eterno, nos ayuda a comprender su misión desde una perspectiva más amplia y profunda. Habiendo explorado la identidad de Jesús antes de venir a la tierra, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo afecta esta revelación a nuestra vida hoy? Saber que Jesús es el Verbo eterno y el agente activo de la creación tiene implicaciones espirituales y prácticas profundas que pueden transformar nuestra relación con Él. Primero, esta verdad refuerza nuestra confianza en Jesús como el centro de nuestra fe. No estamos siguiendo a un simple maestro o profeta, sino a una figura eterna que es Dios mismo en acción. Esto nos da seguridad en su capacidad para sostenernos en cada circunstancia. Si Jesús fue el sustento de toda la creación desde el principio, podemos confiar en que también será el sustento de nuestras vidas en medio de los desafíos. En segundo lugar, esta revelación cambia la forma en que nos acercamos a la oración. Cuando oramos en el nombre de Jesús, no estamos invocando un nombre cualquiera, sino al Verbo eterno que tiene el poder de crear, transformar y sostener. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. Este versículo adquiere un nuevo significado cuando entendemos quién es Jesús en su plenitud. Además, comprender la preexistencia de Jesús nos invita a reflexionar sobre el plan divino para nuestras vidas. Si Él estaba presente desde el principio y orquestó cada detalle de la creación, ¿qué significa esto para nuestro propósito personal? Significa que nuestras vidas no son un accidente. Estamos diseñados con intención por el mismo Verbo que dio forma al universo. Esta verdad también nos desafía a vivir con una mayor reverencia hacia Jesús. Él no es solo alguien que vino a salvarnos, sino el mismo Dios que sustenta cada aspecto de nuestra existencia. Esto debería motivarnos a buscar una relación más profunda con Él, no solo en los momentos de necesidad, sino diariamente, como un acto de adoración y gratitud. Por último, este entendimiento nos ayuda a enfrentar el sufrimiento y la incertidumbre con esperanza. Saber que Jesús estaba presente antes del tiempo y estará con nosotros en la eternidad nos da perspectiva. Él no solo conoce nuestro dolor, sino que lo redime y lo utiliza para cumplir su propósito eterno. Así, esta revelación no es solo teología abstracta, es una invitación a experimentar a Jesús de manera personal y práctica, permitiendo que su identidad eterna transforme cada aspecto de nuestras vidas. Ahora que hemos explorado quién era Jesús antes de venir a la tierra y cómo esta revelación puede transformar nuestra perspectiva, es momento de reflexionar sobre el impacto que esto debería tener en nuestra vida. Esta no es simplemente una verdad teológica interesante, es una invitación a experimentar una relación más profunda con el Jesús eterno. Saber que Jesús no es solo un hombre histórico, sino el Verbo eterno que estuvo presente desde el principio, nos lleva a valorar aún más su sacrificio. Piensa en esto: aquel que creó los cielos y la tierra, eligió descender y habitar entre nosotros para redimirnos. Esta verdad debería inspirar gratitud y adoración en nuestros corazones.
Esta revelación también nos desafía a considerar nuestra propia respuesta a Jesús. Si Él fue el agente de la creación y el puente entre Dios y la humanidad, ¿qué lugar ocupa en nuestra vida cotidiana? ¿Lo buscamos con el mismo fervor con el que Él nos buscó a nosotros? Esta es una invitación a rendirnos completamente a Él, confiando en su poder y propósito para nuestra vida. Además, comprender la eternidad de Jesús nos ayuda a tener una visión más amplia de nuestra fe. No estamos simplemente siguiendo reglas o tradiciones. Estamos participando en una relación con el Dios eterno que nos ama y tiene un propósito divino para nosotros. Esta verdad debería darnos esperanza y motivación para enfrentar cualquier desafío con confianza en su plan. Por último, este conocimiento nos invita a compartir lo que hemos aprendido. Al reflexionar sobre quién es Jesús y lo que significa para nosotros, estamos llamados a llevar esta verdad a otros. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Este mandato cobra un nuevo significado cuando entendemos la magnitud de quién es Jesús. Esta reflexión no es el final de un viaje, sino el comienzo de una transformación continua. Jesús, el Verbo eterno, nos invita a conocerlo más profundamente, a confiar en su poder y a vivir para su gloria. A lo largo de este viaje, hemos explorado una verdad profunda y transformadora. Jesús no comenzó su historia en Belén, sino que existió desde la eternidad como el Verbo eterno, el agente de la creación y el puente entre Dios y la humanidad. Esta revelación no solo amplía nuestra comprensión teológica, sino que también transforma la forma en que nos relacionamos con Él en nuestra vida diaria. Ahora, la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? Esta verdad no está destinada a quedarse como un concepto en nuestra mente, debe inspirarnos a actuar. Te invito a reflexionar sobre cómo puedes acercarte más a Jesús, rendirte a Él completamente y permitir que esta verdad impulse tu fe y propósito. Además, te animo a compartir esta revelación con otros. En un mundo que a menudo busca respuestas en lugares equivocados, tú tienes la oportunidad de llevar esta verdad transformadora a aquellos que más la necesitan. Conoce al Jesús eterno, quien no solo vino a salvarte, sino que siempre ha estado sosteniéndote. Para continuar profundizando en esta verdad, te invito a seguir explorando la palabra de Dios. Si este mensaje resonó contigo, comparte tus pensamientos en los comentarios. Queremos saber cómo esta verdad ha impactado tu vida y qué nuevas preguntas han surgido en tu corazón. Finalmente, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más contenido como este. Juntos, podemos seguir descubriendo los misterios de la fe y fortaleciendo nuestra relación con Jesús, el Verbo eterno. Jesús no es solo alguien que existió, es alguien que existe para ti hoy y siempre.